Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase del curso de trigonometría. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema de resolución de triángulos oblicuángulos, ¿de acuerdo? Resolución de triángulos oblicuángulos, donde vamos a estudiar el teorema del seno, coseno, ¿no? Tangentes y el teorema de las proyecciones. Así que empecemos viendo el teorema del seno, pero antes de esto les hago una pregunta. A ver, una preguntita, sencilla nomás. Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que posee un ángulo interior igual a 90 grados, ¿no? Un triángulo acutángulo es aquel triángulo cuyos ángulos interiores son menores que 90. Un triángulo obtusángulo es aquel triángulo que posee un ángulo interior, ¿no?, mayor que 90 grados, pero menor que 180. La pregunta sería, ¿qué característica cumple un triángulo oblicuángulo? ¿Qué se debe cumplir para que un triángulo sea oblicuángulo? A ver, un minuto para contestar. ¿Qué características debe cumplir un triángulo para ser oblicuángulo? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien podría contestar? A ver, ¿qué dice Tadeus, Junior, Nancy, Cristian? ¿Qué dicen con respecto a la pregunta que acabo de hacer? ¿Qué características debe cumplir un triángulo para ser oblicuángulo? Ni idea. ¿Qué? ¿Nada, muchachos? Ni idea. Ya. Ok, entonces vamos con la explicación. Un triángulo viene a ser oblicuángulo cuando sus ángulos interiores son diferentes de 90. ¿De acuerdo? O sea, es un triángulo que no es rectángulo. ¿Correcto? Un triángulo, para ser oblicuángulo, simplemente no puede ser rectángulo. No puede ser un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Eso es justamente un triángulo oblicuángulo. Muy bien. En ese triángulo oblicuángulo que les menciono, se verifican varios teoremas. El primero de ellos viene a ser el teorema del seno. ¿De acuerdo? Teorema del seno. Donde tú puedes observar que aquí aparece un triángulo ABC, ¿no? Sus vértices son A, B y C. Y por los tres vértices de todo triángulo necesariamente pasa una circunferencia. Eso lo sabemos por teoría, ¿no? En geometría. ¿De acuerdo? Por los tres vértices de todo triángulo necesariamente pasa una circunferencia. ¿Ya? El triángulo siempre está inscrito en una circunferencia. Ahora, date cuenta que acá se tiene los vértices A, B y C, los lados A, B y C minúscula, y los ángulos interiores, ¿no? A, B y C. Y el radio de la circunferencia, que viene a ser el circunradio, ¿de acuerdo? El circunradio, ¿no? Para el triángulo, ya que se entiende que la circunferencia
justamente está por fuera del triángulo, ¿no? ¿De acuerdo? El triángulo está dentro, no está inscrito. Acá este radio sería circunradio. Y si la circunferencia estuviese inscrita en el triángulo, sería en radio, pues, ¿no? Acá es circunradio. Entonces, ¿qué relación se va a cumplir? Se cumple que el lado A es al seno del ángulo que se opone a dicho lado, como el lado B es al seno del ángulo que se opone a dicho lado, como el lado C es al seno del ángulo que se opone al lado C. ¿De acuerdo? Se cumple que A es al seno de A, como B es al seno de B, como C es al seno de C, y eso igual a 2 veces el circunradio. ¿Correcto? 2 veces el circunradio. Ahora, si yo tomo estos dos primeros, él puede pasar a multiplicar y tendría que A es igual a ¿quién? A 2R seno de A. Y si tomo el primero con el tercero y él pasa a multiplicar, B sería 2R seno de B. Y lo mismo para C, que sería 2R seno de C. ¿Correcto? Este es el famoso teorema del seno. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, algún inconveniente? ¿Ah? ¿Desean ver la demostración del teorema del seno? Ustedes dirán, ¿desean ver la demostración del teorema del seno? ¿Cómo se obtiene, cómo se demuestra esto? Sí. Ok. Entonces vamos a observar dicha demostración. Demostración del teorema del seno. Mira acá, por favor, para que veas de dónde sale esto. Yo tengo una circunferencia donde se va a inscribir un triángulo, ¿de acuerdo? La circunferencia es de radio R y se inscribe un triángulo de vértices A, B y C. Obviamente, si los vértices son A, B y C, los lados serían A, B y C minúscula, ¿no? Y los ángulos también, A, B y C mayúscula. En este caso voy a tomar como referencia el ángulo A. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente por geometría se sabe que al unir el centro con el vértice del triángulo, que es un punto de la circunferencia, él sería radio. El centro 1 con C y él también sería radio. ¿De acuerdo? Ahora, si este ángulo es A, ya, si este ángulo es A, entonces este arco, de acuerdo, todo este arco, sería 2 veces A. Claro, en una circunferencia se cumple eso, ¿no? Que si el arco es 2A, el ángulo inscrito sería la mitad, que es A. Eso se sabe por el curso de geometría. En una circunferencia, cuando yo quiero relacionar el ángulo inscrito con el arco, sabemos que este arco es el doble del ángulo. 2 alfa, alfa. A, 2A. Pero también se sabe en una circunferencia que si es el centro y se une con dos puntos de la circunferencia, entonces este ángulo es igual a la medida de este arco. Ajá, eso se va a cumplir. ¿De acuerdo? O sea que por ángulo central, si él es 2A, este ángulo
ojo, todo este ángulo sería 2A. Pero como en ese triángulo, ¿no? Es de tipo isósceles, cuando yo trazo la perpendicular en un triángulo isósceles, ¿no? Trazo una perpendicular, una altura relativa al lado desigual, es mediana y es bisectriz, ¿sí o no? O sea que si este ángulo es 2A, entonces eso quiere decir que cada angulito sería A y A, para que sume 2A y sea igual el arco. ¿De acuerdo? Ahora, aplicando resolución de triángulos, rectángulos, ustedes sí o no han aprendido a aplicar lo que quiero sobre lo que tengo. Entonces, esta longitud, de acuerdo a esta longitud BT, sabemos que si todo esta cuerda es A, esta longitud sería A medios, ¿no? Y en este triangulito podemos aplicar justamente la regla general, lo que quiero sobre lo que tengo. Lo puedo hacer en el triángulo que está acá arriba o también el triángulo que está acá abajo, ya que son congruentes. Acá me han dicho triángulo OTC, ese triángulo de acá. Lo mismo va a hacer. Aplicando lo que quiero sobre lo que tengo, tendría A medios entre R es igual a seno de A, porque es cateto opuesto sobre hipotenusa. De aquí, seno de A va a ser igual a A entre 2R. 2R pasa a multiplicar y tendríamos que 2R es igual a A entre seno de A. Si lo mismo analizo para cada uno de los siguientes ángulos, obtendré 2R igual a B sobre seno de B y 2R igual a C sobre seno de C. Igualando todos ellos, habríamos demostrado el teorema del seno. Esta es la demostración. Y bueno, pues pasando a multiplicar, como les dije hace un momento, cada una de esas igualdades, podríamos obtener esto que está acá también. Entonces, con respecto a esto, ¿hay alguna duda? A ver, con respecto a la demostración, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, me dice Cristian. ¿De acuerdo? Todo claro, me dice Cristian. Ok, entonces, si esto está claro, por favor, desarrollen la pregunta número 1, ¿ya? Vamos, un minuto para hacer el ejercicio 1, por favor.
A ver, Junior nos dice que sale la D. A ver, vamos a desarrollarlo, ¿de acuerdo? Miren, ve, hay que graficar. Muchachos, en la pregunta número 1 se grafica. Joel también dice que sale la D. Vamos a ver si es cierto esto, ¿ya? A ver, graficando, yo tengo el triángulo de vértices A, B y C. Ahí está. En este triángulo tú puedes observar que tiene vértices, ¿ya? El vértice, aquí está, A, B y C. Se conoce que la medida del ángulo B es 45, ahí está, 45. B es 2, o sea, el lado opuesto a el vértice B es 2, ahí está, muy bien. Y C, que es el lado opuesto al otro ángulo, es raíz de 6. Indicar la medida del ángulo C. ¿Qué aplicó? Teorema del seno. ¿De acuerdo? Teorema del seno. Digo, aplicando el teorema del seno se cumple que B es al seno de B como C es al seno de C. Reemplazo. C es raíz de 6, ¿no? Es al seno de C, como B, que es 2, es al seno de 45. Multiplico en aspa, raíz de 6 por el seno de 45 es igual a 2 veces seno de C. Pero el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, o 1 entre raíz de 2, que es lo mismo. Simplificas raíz de 2, te quedaría raíz de 3 igual a 2 veces seno de C, pasa a dividir el 2 y tendrías que seno de C es raíz de 3 sobre 2. Si el seno de C es raíz de 3 sobre 2, entonces un alumno dirá, profe, fácil pues, C es 60, porque seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, profe. Ya salió, pero hay que tener cuidado. Acá en ningún momento te han dicho que el ángulo necesariamente tiene que ser agudo. Hay otra posibilidad donde C también puede ser 120, porque el seno de 120 también es raíz de 3 sobre 2. Entonces, eso quiere decir que la respuesta sería la D, Duracell. ¿De acuerdo? Duracell, la D. Muy bien, Junior. Muy bien, Joela. Excelente, muchachos. Excelente. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? ¿Preguntas, dudas con respecto a esto? No hay dudas. Ok, si no hay preguntas, no hay dudas, entonces vamos a continuar avanzando. Ejercicio número 2. Vamos, chicos. Un minuto para desarrollarlo, por favor. Pregunta 2. Todos trabajamos.
Bien, no hay respuestas con respecto al ejercicio número 2. Vamos a desarrollarlo, ¿de acuerdo? A ver, miren acá, por favor, atiendan acá. Miren, miren. A ver, muchachos. Por acá nos dicen que en un triángulo ABC, ¿de acuerdo? En un triángulo ABC, donde ustedes saben que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es 180, ¿de acuerdo? Me están pidiendo determinar M, que es igual a A por B multiplicado por el seno de C y por la suma de cotangentes de A y B. Pero A y B son lados de un triángulo, lados de ese triángulo, ¿de acuerdo? Ahora, esta expresión hay que reducirla. Para eso, la cotangente la voy a expresar como coseno sobre seno, acá igual coseno sobre seno, pero del ángulo B. Multiplicamos en aspa, ¿no? Acá sumamos, ¿no? Hacemos una suma de fracciones heterogéneas, sería cos de A por seno de B, más seno de A por cos de B entre producto de senos. Luego, lo que está aquí en el numerador es conocido. Claro, date cuenta que ordenándolo sería así, ¿no? Seno de A coseno de B más cos de A sen de B. ¿Qué es eso? Seno de la suma entre producto de senos. ¿De acuerdo? Ahora, tú también sabes por teoría que si yo tengo seno de A más B, yo puedo reemplazar en vez de A más B aquí, yo podría pasar a restar C y A más B sería 180 menos C. ¿De acuerdo? O sea que seno de A más B va a ser igual a seno de 180 menos C. Aplico reducción, ¿no? 180 menos C, segundo cuadrante, donde el seno es positivo y no cambia. Por esa razón es que aquí he colocado seno de C. ¿De acuerdo? Ahora, también tienes que recordar que se cumple que A es 2R seno de A, que B es 2R seno de B, ¿sí o no? Entonces, cuando tú reemplaces esto, tendrías M igual a, que es 2R seno de A, por B, que es 2R seno de B, por seno de C, y todo por el paréntesis que está aquí. Date cuenta que seno de A y seno de B se van. Me va a quedar 2R por 2R, que es 4R cuadrado. Y al multiplicar seno de C por seno de C, sería seno cuadrado de C. Y 4R cuadrado seno cuadrado de C, lo puedo escribir como 2R seno de C al cuadrado. Es lo mismo, ¿no? Si yo elevo el cuadrado 2R seno de C, sería 4R cuadrado seno cuadrado de C, que es lo de arriba. Ah, es lo mismo. Pero en vez de colocar 2R seno de C, ¿qué pondría? C. Y es por esa razón que la respuesta sería C cuadrado. Clave, la A. ¿De acuerdo? La A sería la respuesta. ¿Hay alguna pregunta, Junior, Joel, Tadeus, Cristian, Nancy? ¿Preguntas?
¿Preguntas, dudas con respecto a esto? A ver, Diego pregunta, profesor, ¿por qué A más B son seno de C? No entiendo, ¿cómo que son seno de C? A ver, voy a abrir el audio, ¿ya? Voy a abrir el audio. A ver. A ver, Diego, puedes oír tu audio. Puedes consultar, Diego. A ver. Ah, ya. Ah, me estás diciendo. A ver, ¿cuál es tu pregunta en realidad? ¿Por qué seno de A más B es igual a seno de C? ¿Esa es tu pregunta? A ver, confírmame. ¿Tu pregunta es por qué seno de A más B es seno de C? Esa es tu pregunta. Ya, bacán, 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 bacán. A ver, te explico. Hace un momento habíamos indicado que A más B más C era 180. ¿Por qué? Porque son la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo. ¿De acuerdo? Ahora, a partir de esto, yo podría despejar A más B. A más B sería 180 menos C. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero hallar el seno de A más B, pero en función de C, yo podría cambiar. En vez de colocar seno de A más B, yo puedo colocar A más B en vez de A más B 180 menos C. Y aquí aparece el tema de reducción al primer cuadrante, donde 180 menos C está ubicado en el segundo cuadrante, donde este seno es positivo y como es 180, no cambia. De aquí es que tú puedes deducir que el seno de A más B es igual al seno de C. Por eso lo reemplacé. ¿De acuerdo, mi estimado? A ver, ¿me confirma esa parte? Ok. Listo. Cualquier duda, pregunta, ¿ya? Siempre pregunta cualquier duda. Yo me voy a detener a poder explicar. No, no hay problema, muchachos, ¿ya? Hay que aprender. La idea es aprender. Listo. Muy bien. Entonces, avanzamos. Ahora, chicos, vamos a ver el teorema del coseno. Mira, ya acabamos con el teorema del seno. Ahora veamos el teorema del coseno. Este teorema ha sido ya últimamente, ¿no?, pregunta de examen de admisión. Si ustedes revisan exámenes de admisión de los últimos 2, 3 años, van a poder observar que ese teorema se ha aplicado en algunas preguntas. ¿De acuerdo? El teorema del coseno. Entonces, ¿qué se cumple en el teorema del coseno? Que si yo tengo un triángulo de vértices A, B y C, donde los lados son A, B y C minúscula, ángulos A, B y C, se cumple que un lado, mira,
Si yo tomo como referencia un lado, por ejemplo A, se cumple que el cuadrado de ese lado es igual a la suma de cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de ambos por el coseno del ángulo que está frente al lado que tomé inicialmente como referencia, o sea, coseno de A. ¿De acuerdo? Y lo mismo podría aplicar para el ángulo B. Para este ángulo B, tomo como referencia el lado B y digo, B cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados, ¿no? A la suma de cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de ambos, por el coseno del ángulo que está frente al lado que tomé como referencia. ¿De acuerdo? El ángulo B, ¿no? En este caso. Esa es la idea en el teorema del coseno. ¿Correcto? Y de acá, ojo, de acá podríamos demostrar esto. ¿Cómo sería la demostración? A ver, demostración. Miren acá, jóvenes, miren acá, voy a demostrar el teorema del coseno. El teorema del coseno se demuestra de la siguiente forma. Yo tengo un triángulo de vértices A, B y C y voy a ubicar el ángulo A. Luego, desde C, voy a trazar una perpendicular hacia AB. ¿De acuerdo? De C trazo una perpendicular hacia B. Ahora, a esa alturita CT le voy a colocar H. A AT le voy a poner M, ¿te parece? M. Y obviamente que TB sería C menos M, ya que todo esto medía C, ¿no? Si todo esto es C y este pedacito es M, él sería C menos M, ¿no? Algo recontra obvio. ¿De acuerdo? Ahora, en el triángulo de vértices A, C y T, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa, que en este caso es B cuadrado, es igual a H cuadrado más M cuadrado. Pero si M pasa a restar, tendríamos que B cuadrado menos M cuadrado es H cuadrado. Esto que está aquí, lo he colocado en esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, apliqué el teorema de Pitágoras y luego despejé, ¿no? Pasé a restar M cuadrado y me salió esto. Ahora, también voy a volver a aplicar el teorema de Pitágoras en el otro triángulo, CBT o CTB. Allí se va a cumplir que A cuadrado, que es la hipotenusa, ¿no? Al cuadrado, es igual a H cuadrado más C menos M al cuadrado. De aquí, él pasa a restar y A cuadrado menos C menos M cuadrado es H cuadrado. Eso lo voy a colocar aquí. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, igualando las alturas, ¿no? H cuadrado está acá, H cuadrado está aquí, lo voy a igualar. Igualando tendría que A cuadrado menos C menos M al cuadrado es igual a B cuadrado menos M cuadrado. Igualando simplemente tendría que obtener esa parte de abajo. Ahora, a partir de aquí ya es algebraico, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Si aquí tengo C menos M al cuadrado, el desarrollo sería este, ¿no? ¿De acuerdo? C cuadrado menos 2C por M más M cuadrado. Obviamente con un menos que está delante, ¿no? Y ese menos, ¿qué pasa? Le cambia de signo todo. O sea, sería A cuadrado menos C cuadrado más 2CM menos M cuadrado.
igual a b cuadrado menos m cuadrado. ¿Qué hago? Menos m cuadrado se va. Y me quedaría que a cuadrado menos c cuadrado más 2c por m es b cuadrado. ¿De acuerdo? Pasando c cuadrado a sumar y 2cm a restar, llego aquí. ¿Correcto? Y a esto le llamamos 1. Ahora, ubícate en el triángulo que está aquí. Triángulo rectángulo de vértices ATC o ACT, que es lo mismo. En ese triángulo yo puedo hallar con B y con A M. ¿Cómo? Aplicando lo que quiero sobre lo que tengo. Yo quiero M, yo tengo B, y eso es cateto adyacente sobre hipotenusa, que es coseno de A. B pasa a multiplicar y M sería B coseno de A. A esto llámale 2. ¿Qué tengo que hacer? Voy a reemplazar 2 en 1, ¿de acuerdo? O sea, acá en vez de M voy a poner B coseno de A. Y mira qué obtengo. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2C por M, que es coseno, C coseno de A, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Mira, lo voy a hacer paso a paso. A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2C por M, que es B coseno de A. Y ordenándolo, colocando B delante, C detrás, llego aquí. Con esto he demostrado el teorema del coseno, ya que para los dos siguientes se cumple lo mismo. ¿Correcto? A ver, la demostración se entendió. Ustedes dirán, la demostración se ha entendido. Bien. Entonces, si es que ha sido entendible la demostración, por favor, quisiera que intenten desarrollar la pregunta número 3. Vamos. Todos trabajamos la pregunta 3, por favor.
A ver, vamos a desarrollar esta pregunta, ¿de acuerdo? Desarrollamos, a ver. Graficando, se tiene un triángulo donde los lados son proporcionales a los números 3, 5 y 7. Por esa razón, a los lados les coloco 3K, 5K y 7K. Luego dice que siendo teta la medida de su menor ángulo interno. Se entiende que por existencia de triángulos, a mayor lado se opone mayor ángulo, a menor lado, menor ángulo. De estas tres longitudes que tú observas acá, 3K, 5K y 7K, la menor es 3K. Por lo tanto, frente a 3K estaría el ángulo menor. Y están pidiendo calcular la secante de este ángulo. ¿Qué hago? Aplico el teorema del coseno. Obviamente, como piden coseno de teta, que se relaciona con la secante, voy a tomar como referencia el lado que está frente a este ángulo, o sea, 3K. 3K al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A la suma de cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de ambos por el coseno de teta. Elevando al cuadrado cada uno de ellos tendría 9K cuadrado igual a 25K cuadrado más 49K cuadrado menos 70. ¿Por qué 70? Porque si tú multiplicas 2 por 5, 10, por 7, 70. K por K, K cuadrado, coseno de teta. Ahora, este menos 70 pasa al otro miembro, sería positivo. Sería 70K cuadrado coseno de teta. Y este 9K cuadrado que pase a restar al otro miembro y tendríamos esto. Si tú sumas 25 más 49 te saldría 74. Menos 9 sería 65. K cuadrado se va, saco quinta y el coseno de teta sería 13 catorceavos. Pero yo no quiero coseno, yo quiero la secante. Si el coseno es 13 catorceavos, la secante es el valor recíproco, o sea, al revés. Secante sería 14 treceavos. Llave Duracell. 3. Dedo. Tal como dijo Yair, Joel y Junior. Muy bien, muchachos. ¿Eh? Muy bien, excelente. Excelente, muchachos. Muy bien. Ok. Listo, listo, listo. Vamos, pregunta número 4. Todos, por favor, trabajando la pregunta 4. Vamos.
Ya, a ver, volaron esa pregunta. Volaron. A ver, voy a desarrollarla. Miren acá, por favor. Acá simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar todo, muchachos. Caballero nomás, multiplicamos todo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Vamos a multiplicar todo esto, ¿sí? A ver, multiplicando esto tendríamos lo que está aquí. Ojo, mira, hemos multiplicado todo. A ver, algo se podría simplificar, creo que decía, AC se va. ¿Quién más se va? BC se va. Y AB con BA lo puedo sumar y me quedaría esto. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? A ver, paso a paso, ¿ya? Paso a paso. Acá me quedaría A cuadrado más AB, 2AB, más B cuadrado menos C cuadrado, igual a 7A por B entre 3. Y esto va a pasar a restar aquí. ¿De acuerdo? Sería así, ¿no? 2AB menos 7AB entre 3. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué nos daría? Nos daría menos A por B entre 3, que está aquí. O sea que A cuadrado más B cuadrado menos A por B entre 3 es igual a C cuadrado. Pero tú tienes que recordar que este es el teorema del coseno. ¿Sí o no? El teorema del coseno dice que C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por coseno de C. Pero como C cuadrado es igual a esto, igualando tendríamos A cuadrado más B cuadrado menos A por B entre 3 igual a cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno de C. A cuadrado, B cuadrado se va. El negativo también se va. A por B se va. El 2 pasa a dividir al 3 y el coseno de C sería un sexto. ¿De acuerdo? Entonces, comparando, el coseno de C es un sexto. Pero ¿qué me están pidiendo? M, que es 3 veces seno del doble menos seno de C, ¿no? Por seno de C. 3 veces seno de 2 veces C por seno de C. Bueno, construyo mi triángulo. El coseno es un sexto. El otro lado sería raíz de 35. Y como el seno del doble, ustedes bien saben, el seno del doble, este seno del doble es 2 veces seno por coseno. Cuando yo reemplace eso y multiplique, ¿qué tendría? Tendría 2 veces, bueno, tendría 3 por 2, 6. ¿Sí? 3 por 2, ahí está, 3 por 2, que está acá, por seno de C, que es raíz de 35 entre 6, aquí está, lo reemplacé, por coseno de C, que es 1 entre 6, lo reemplacé, y por el seno de C. ¿Qué hago? El 3 por 2, 6, con el 6 de acá se va, raíz de 35 por raíz de 35 por 1 es 35, entre 6 por 6, 36. O sea, la respuesta sería 35 entre 36. Clave, alianza. ¿De acuerdo? Alianza es la respuesta. 4, la A. ¿Todo bien, muchachos? A ver, Tadeu se quedó en esta parte. Ya en esta parte. Lo que estoy haciendo
es simplemente igualando, Tadeus. Mira, tú te has quedado aquí, ¿sí o no? Te quedaste aquí, ¿de acuerdo? Pero, si te das cuenta, se cumple esto por el teorema del coseno. Entonces, ¿qué te parece si en vez de c cuadrado pones esto? Como c cuadrado es él, lo pongo aquí. ¿De acuerdo? Sería así, ¿no? A cuadrado más b cuadrado menos a por b entre 3 igual a quién? A cuadrado más b cuadrado menos 2ab coseno de c. Lo he igualado, ¿de acuerdo? A cuadrado, b cuadrado se va. Me quedaría esto, ¿no? Menos a por b entre 3 igual a menos 2ab coseno de c. Bueno, de aquí el menos con el menos se va. A por b también. Acá me quedaría 1. Y el 2 pasa a multiplicar el 3. Y de acá sale que coseno de c es un sexto, mi estimado. Ahora sí, esta parte se entendió, Tadeus. Entonces ya de aquí tú construyes el triángulo porque tu C es agudo y listo, ¿no? Ya lo de acá ya es tema, primeros temas del ciclo, ¿no? Ya es reemplazar nomás, ¿no? Es reemplazar. Nada del otro mundo. ¿De acuerdo, Tadeus? Listo, listo, listo. A ver. Vamos a continuar, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. A ver, chicos, continuamos. Vamos con el famoso teorema de las proyecciones. ¿De acuerdo? Teorema de las proyecciones. Con esto termino. Miren, si yo tengo un triángulo de vértices A, B y C, y ¿qué se va a cumplir en este triángulo? Se va a cumplir que el lado A, este lado A, es igual a C, que es este lado, multiplicado por el coseno de este ángulo, ¿ya? Más B, que es este lado, multiplicado por el coseno de este otro angulito. Mira, date cuenta, el lado A es igual a B multiplicado por el coseno de C más C multiplicado por el coseno de B. Esto se cumple para el lado A. Para B, A coseno de C más C coseno de A igual a B. Y aquí A cos de B más B cos de A igual a C. ¿De acuerdo? Ese es el famoso teorema de las proyecciones. Así es, muchachos. Teorema de las proyecciones. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos aplicar el teorema de las proyecciones? Miren, vamos a aplicar esto, a lo cual se sobreentiende que le están tomando foto, ¿no? La foto de esto tiene que estar, de acuerdo, la foto del teorema de las proyecciones tiene que estar. En el teorema de las proyecciones se cumple. Mira, acá, lo podemos hacer acá. Te piden simplificar esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? A partir de esta expresión que quieren que yo halle, voy a multiplicar todo. Claro, o sea, coseno de A va a multiplicar a cada uno de ellos, pues, ¿no? Sería B cos de A más C cos de A más A cos de B más C cos de B
más A cos de C más B cos de C. ¿De acuerdo? Multiplicando simplemente, ¿eh? Multiplicando simplemente. Ahora, mira tu fórmula, mira tu formulita. Si yo agrupo, ¿ya? Si yo lo agrupo así, me doy cuenta que A coseno de B más B coseno de ¿a qué es igual? ¿Ah? A coseno de B más B coseno de ¿a qué es igual? Esto es C. A coseno de C más C coseno de A es B. Y B coseno de C más C coseno de B es A. O sea, lo que me piden es A más B más C. Pero en un triángulo, si los lados son A, B y C, entonces la suma de A, B y C, ¿qué sería? El perímetro. Y el perímetro se representa por 2P. ¿De acuerdo? Él es el perímetro del triángulo. Y justamente la respuesta sería 2P. Perímetro. Clave blanqueazul. Blanqueazul por siempre. ¿De acuerdo? Ahí está. 6 la B. Besito, besito. ¿Se entendió? A ver, ustedes dirán, chicos, ¿se ha entendido esta parte? Dímelo, dímelo, dímelo. ¿Se entendió? Muy bien, jovencitos. Espero que la clase de hoy haya sido muy productiva y los invito a poder ingresar a la plataforma y empezar a rendir la evaluación. ¿De acuerdo? Rindan, por favor, la evaluación para poner a prueba todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Muchísimas gracias por todo. Inicien la evaluación, por favor.